Bien, jóvenes, buenos días otra vez. Aunque todavía somos muy pocos, creo que es tiempo de comenzar la clase. Espero que con el transcurrir del tiempo se vayan uniendo más de sus compañeros. Bien, la anterior clase habíamos resuelto el examen previo, excepto la última pregunta, ¿verdad? Aquí está el examen, no examen previo, sino la prueba diagnóstica. Me interesaba resolver el último ejercicio. Lo haremos antes de entrar en tema. Si me están escuchando bien, por favor, pónganme el comprendido verde. Si no, por supuesto que no. Está bien, gracias, chicos. Bien, el ejercicio 6 decía y igual e coseno de 4x al cubo menos 3. Si quieren ustedes una derivada aparentemente especial, pero que en la práctica el único grado de dificultad, si quieren ustedes, es la aplicación de las reglas de la cadena, porque esta función debería Inge, buenos días. Perdón que le interrumpa, pero quería comunicarle que su micrófono está silenciado. Muchas gracias. Algo ha ocurrido porque comenzaron escuchándome, ¿verdad? No sé qué ha pasado, pero bueno, gracias, gracias. Bien, les decía de que esta función es una función absolutamente normal. Es una función que nosotros la vamos a abordar exactamente como abordamos todas las derivadas, ¿no? Si se fijan, es una función y igual e a la u, donde u es igual a coseno de 4x al cubo menos 3. Es una función compuesta. Por tanto, se va a resolver aplicando la regla de la cadena. Entonces, como tengo una función de esta forma, lo único que debo hacer es buscar en mi tabla la función que corresponde y está aquí. Y igual e a la u. Entonces, su derivada va a ser u' por e a la u. Eso es lo que dice aquí. Este u' aparece por la regla de la cadena. Y listo, nada más. Como si fuese un recetario, yo aplico esta relación. Digo, la derivada de y' es igual. Voy a poner un corche. Coseno de 4x al cubo menos 3 prima. Era u, ¿verdad? Entonces prima por e a la u. E a la coseno de 4x al cubo menos 3. Listo. Como tengo aquí esta prima, tengo que derivar esta función. Y me encuentro con que otra vez es una función compuesta. Ahora puedo llamar, va a ser un coseno de b, lo que tengo que derivar, donde b es igual a 4x al cubo menos 3. Entonces busco la función coseno, de la misma forma.
Aquí está. Dice coseno de u es igual a menos u' coseno de u. En este caso es b, ¿verdad? No es u. Es lo mismo. Entonces, derivo, pues. B' por la derivada del coseno. Por e a la u. E a la u, vamos a ver. Es lo mismo, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, chicos, que he ido derivando por partes, pero todavía me queda un prima. Entonces, debo derivar. Y el prima entonces va a ser este negativo, ya lo pongo adelante, así me evito usar paréntesis. 12x al cuadrado, ¿no? La derivada de este valor. Y 3 es 0 por seno de 4x al cubo menos 3. Aquí me faltaba un paréntesis. Por e a la u. Coseno de 4x al cubo menos 3. ¿Han visto? Entonces, lo único que he hecho ha sido ir aplicando las reglas de la cadena en forma secuencial. Vale decir, cada que tengo que aplicar, pues la aplico. Puedo aplicarla 2, 3, 4, 5, 6 veces en forma secuencial cuando sea necesario. No hay problema. Siempre que me aparece una función compuesta, debo aplicar las reglas de la cadena. Aquí ya era función simple, por eso es que ya no he necesitado. Pero, ¿qué tal si yo les daba seno de, no sé, logaritmo natural de este valor? Entonces sí, a ver, una aplicación más. Y no importa la función que les dé, seno, coseno, tangente, logaritmo, exponencial, todas se encuentran en esta tabla, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, la parte operativa de las derivadas no nos debería ofrecer mayor dificultad, justamente por la aplicación de esta tabla. Ustedes saben también de dónde viene esta tabla, ¿no? Esta tabla es posible o ha sido posible elaborarla porque a la aplicación del límite para cada derivada tiene un resultado repetible. Es decir, una función va a tener siempre el mismo tipo de resultado. Entonces, eso permite generalizar los resultados y elaborar una tabla de derivación como si fuese un recetario de cocina. Inclusive, ustedes me dirán, no hemos avanzado cosenos hiperbólicos. Es evidente, no se necesita en su profesión. Pero, sin embargo, si en algún momento yo necesitaría derivar por algún motivo extraño un seno hiperbólico, busco en tabla y voy a operar de la misma forma. Pues no importa, la derivada de un arco coseno. Aquí está. ¿Se dan cuenta? Entonces, de pronto, lo importante cuando haces una derivada es saber diferenciar una función compuesta de una función simple. ¿Por qué? Porque es ahí donde yo debo aplicar la regla de la cadena. Y además, aplicar la regla del producto cuando aparece un producto de dos funciones. O la regla del cociente, si es necesario aplicar la regla del cociente. Si yo manejo bien la regla del cociente, la regla del producto y la regla de la cadena, debería poder derivar cualquier función. ¿De acuerdo? A veces estas funciones que parecen ser más complicadas son más sencillas que las otras, porque es nada más que la aplicación, como les mostraba, de forma secuencial. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No hay preguntas. Entonces, si me han comprendido hasta aquí, por favor, pónganme el botoncito verde. Y si no, el rojo.
Ya, chicos. Está bien, entonces, si se dan cuenta, la prueba diagnóstica a mí sí me ha permitido evaluar porque he ido poniendo diferentes tipos de ejercicios, ¿no? Me ha permitido evaluar por dónde debo ir. Y tengo ya la idea clara de por dónde debo ir. Por supuesto que ahora vamos a entrar en el tema que corresponde ya al cálculo 2. El tema 1, derivadas parciales. Lamentablemente, por lo menos inicialmente, chicos, va a ser difícil conseguir el texto. Este texto en el cual vamos a basar nuestro avance. Entonces, yo les voy a subir al Moodle hojas escaneadas de todo lo que nos importe de este libro. ¿Listo? Entonces, sí lo van a tener. Sí lo van a tener, pero de esa forma. Luego yo voy a tratar de que el ingeniero Mejía, pues, publique nuevamente su libro. La edición se ha agotado, me dice, y está difícil conseguir. Hay otras de él que sí se consiguen, pero este libro que es especial para nosotros, no, lamentablemente no hay. Bien, derivadas parciales. ¿Qué es una derivada parcial? Vamos a aplicar de las dos maneras, ¿no? Primero vamos a entender la base fundamental de qué es lo que estamos haciendo, qué es una derivada parcial, y luego vamos a ver la parte operativa, es decir, vamos a aprender a derivar de forma operativa una derivada parcial. Una derivada parcial esencialmente es cuando nosotros tenemos que derivar una función en varias dimensiones. ¿Listo? En más de dos variables independientes o más de una variable independiente. Hasta ahora nosotros lo que hemos hecho es derivar una función y con una sola variable independiente. Aquí son dos variables, ¿no? Y x. Pero y es variable dependiente y x es variable independiente. La derivada la hemos escrito de esta forma. O también hemos utilizado la notación prima. ¿Listo? Eso es lo que han hecho ustedes en cálculo 1. Operativamente, cuando yo tengo esta de achatada, estoy hablando de una derivada parcial, que ya tiene que ser de más de una variable independiente. Aquí z, por ejemplo. ¿Listo? A esta derivada o esta forma de escribir achatada se le conoce también como jacobiano. Este es un jacobiano. ¿Listo? Es nada más que nombre, por si acaso. Pero sí diferenciamos las derivadas de esta manera. Tiene su propia notación. Luego vamos a ver con más calma otros tipos de notación también, que pueden ser útiles. Pero fundamentalmente estamos hablando de variables de más de una variable independiente. Puede ser 2, 3, 4, 5, 6. Normalmente cada una de ellas nos determina una dimensión. A ver, analizaremos un poquito este tema de las dimensiones. Un punto. ¿Quién me dice cuántas dimensiones tiene? Una dimensión. ¿Perdón? Una, Una dimensión. ya. ¿Qué dicen los demás?
No te van a equivocarse, jóvenes. Estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. A ver, un punto, por definición geométrica, más bien, no tiene dimensiones. No tiene ninguna dimensión. No tiene ni largo, ni ancho, ni alto. ¿Listo? Entonces, si bien está puesto ahí, obviamente un punto puesto así no tiene ningún sentido. Va a tener sentido cuando pongo un marco de referencia, ¿no? Y encuentro las coordenadas de este punto. La primera dimensión está representada por una línea. Puede ser esta curva como quiera. Pero eso tiene longitud. Y la longitud es la primera dimensión. ¿Listo? Una recta está en una dimensión. Cuando hablamos de dimensión, esencialmente nos referimos a las variables independientes. ¿Listo? Perdón. Si a esta longitud yo además le incluyo un ancho, ya estamos hablando de un área. O sea, ya estamos hablando de dos dimensiones. Este es un plano, ¿no? Es un área. Fíjense, la longitud, si yo la midiera en metros, puede ser en cualquier unidad de longitud, ¿no ve? Va a ser en metros. Una cierta cantidad de metros. En cambio, una superficie o un área va a ser una cierta cantidad de metros al cuadrado. ¿No ve? Y porque cuando tenemos el cuadrado, sí ya me está dando idea de un área. Dos dimensiones. X y Y. Si además a esto le aumento otra dimensión, una altura, lo que he generado ahora es un volumen. ¿No ve? Un volumen entonces ya está en tres dimensiones. Tres variables independientes. X, Y, Z. ¿Se dan cuenta? Y un volumen entonces va a ser una cantidad, si quieren, de metros al cubo. Lado por lado por lado. Por supuesto que cada figura tendrá su propia formulita según corresponda, pero todas van a ser unidades de metros al cubo. Entonces, cuando yo veo cubo, ya sé que estoy hablando de un volumen. Estoy hablando de tres dimensiones, dos dimensiones, una dimensión. Hasta ahí yo puedo representar geométricamente las dimensiones. La cuarta dimensión, se considera que la cuarta dimensión es el tiempo. Es decir, esta figura con el tiempo puede ir cambiando, ¿no? ¿Listo? Una quinta y una sexta dimensión ya no puedo representarlas geométricamente. Ya no puedo. Pero existen. Tanto así que ustedes en su carrera van a tener pues una cantidad de variables a veces bien grande. Más de tres. Pero que no siempre se pueden representar geométricamente. Bueno, no se pueden representar geométricamente. Pero sí se las puede representar, por ejemplo, con el apoyo del álgebra lineal. ¿No ve? Una cantidad de dimensiones. Muy aplicables además en la profesión de ustedes. Bien, ¿de qué me sirve esto? Justamente las derivadas parciales van a ir a una derivación en varias dimensiones. La clase anterior, cuando resolvíamos el examen con la prueba diagnóstica, habíamos recordado un poco la definición de derivada. Y al hacerles las preguntas a ustedes me di cuenta de que ustedes sí dominan
esta definición, o por lo menos la han podido describir bien. Ahora vamos a hacer eso mismo, pero en un sistema de ejes coordenados, tres dimensiones. X, Y, Z. ¿Listo? A veces este orden, aquí ponen X, aquí Y, Z, es decir, esto puede ir cambiando, por si acaso. Hay algunos textos donde van a ver que esto es fijo. Nos dicen la regla de la mano derecha y todavía cosas así para ubicar debidamente estos hechos. No importa eso. Eso es forma, nada más. En cálculo 1 hemos hablado de pares ordenados. Ordenados porque, bueno, par porque son dos. Y ordenados porque siempre la primera variable va a ser la referida al eje horizontal y al eje vertical. En esta ocasión vamos a hablar ya no de un par, de tres. X, Y, Z, en ese orden. Entonces, fíjense, si yo quiero representar un punto, 3, 2, 5, ¿cómo voy a hacer? Aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 2, 4. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 6. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 6. ¿No ve? Esto por supuesto que continúa hacia abajo, los negativos y aquí negativos. Tal cual. 3 en X. 3 en X. 2 en Y. Las coordenadas tal cual vimos antes serían entonces estas. 5 en Z. Además esto tiene altura. Fíjense, por ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Por ahí. Y esto va a ser más o menos así. A ver, 5 en Z. En este plano, XZ, esto va a ir ahí. En el plano EZY, esto va a ir ahí. Y aquí componemos una figura. Se puede ver, ¿no? Chicos, o no están viendo bien. Tal vez tengan que rayar más fuerte. Sí, sí, ¿Se dan cuenta? Aquí tengo esto. Aquí tengo esto. Y aquí tenía esto. Entonces, compongo esta figura. ¿No ve? Y el punto en cuestión está aquí. Este es el punto 3, 2, 5. Ahora está en el espacio. Ya no está en el plano como cuando nosotros veíamos cálculo 1. Esas son coordenadas en 3 dimensiones. Es hasta lo que podemos representar. Una cuarta dimensión ya no podemos geométricamente. ¿Alguna pregunta? No, ninguno, Inge. ¿Se entiende, no? Ya, qué bien. Me alegra, chicos. Si yo tengo una función cualquiera, estos puntos, fíjense, ya no me van a formar a mí, ya no me van a formar rectas, sino me van a formar más bien planos.
¿No ve? O superficies curvas. Entonces, si yo tengo ecuaciones en dos dimensiones, pues o va a ser un plano, o va a ser una curva, va a ser cualquier cosa. Pero ya no va a ser solamente rectas, van a ser figuras en tres dimensiones, o sea, volumétricas. Ahora, ¿qué pasa con una derivada parcial? Imagínense, yo tengo la función y igual, no, haremos la tradicional. Z igual a 6x al cubo menos 3xy al cuadrado más 8y a la cuarta menos 2. ¿Está bien? Una función con dos variables independientes, x y y además una variable dependiente, una altura. Esto es un volumen. Y la figura que mostremos ahí, cubo, cuarta, va a ser cualquier cosa. Muy difícil de dibujar, dificilísimo. Yo diría que imposible. A pulso. Afortunadamente hoy día tenemos paquetitos informáticos o programación, si quieren, donde yo pongo estas funciones y me las grafico. Tratar de yo hacer a pulso, olvídense. Pero bueno, no sé cómo será esta función. Voy a hacer una conjetura. Una parte de esta figura está acá y se intersecta con estos mis planos. Ahí. ¿Listo? Esto, por supuesto, es un pedacito, ¿no? Aquí he encontrado la intersección de los planos. Y me piden derivar esta función. Me piden derivar esta función. Por supuesto que esta va a ser una derivada parcial. Voy a tener que derivar en función de cada uno de los ejes. Y la pregunta directa es, ¿cómo lo hago? Y entonces acudimos a un concepto fundamental en derivadas parciales. Yo voy a considerar uno de los ejes, una de las variables independientes como constante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Primero, antes de hacer eso, ustedes por definición saben que una derivada es la tangente a una curva en un punto determinado, ¿verdad? Esa es la definición geométrica de derivada. Si yo quisiera encontrar la tangente de una superficie como esta, esa tangente podría ir en cualquier sentido. Ya no sería una recta tangente, sería un plano tangente. Es lógico lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Sería un plano tangente en un punto. Yo no puedo definir eso de manera sencilla. Entonces, por eso es que se acude a este artificio. Yo mantengo constante. Por ejemplo, si voy a derivar con respecto a y, voy a encontrar la derivada de z con respecto a y, x se va a mantener constante. Por ejemplo, aquí, a x le doy este valor y lo mantengo constante. Quiere decir que en toda esta recta voy a tener el mismo valor de x. Aquí voy a tener el mismo valor de x. ¿Y qué voy a formar? Un plano que se va a intersectar con esta figura aquí. ¿Han visto?
¿Se entiende, no ve? O sea, fíjense, este valor de x se ha mantenido constante. Y constante en un plano. Entonces, lo que yo voy a encontrar es una tangente a esta curva de intersección. Por ejemplo, aquí se encuentra la derivada parcial en este punto. Eso es lo que voy a encontrar. Y esta recta va a estar en este plano, con x constante y derivado con respecto a y. ¿Está bien? Lo mismo. Si derivo con respecto a x, ahora y se va a mantener constante. Aquí, x se mantenía constante. ¿Lo ve? A ver, voy a procurar hacerlo exactito. Esta y se mantiene constante. Igualito como hice antes. Y constante me define pues un plano. Bueno, no me salió muy bien, no importa. Entonces fíjense, es en esta recta, o perdón, en este plano, donde yo voy a obtener la recta de derivación. Aquí lo haremos, donde se intersectan los dos, porque esta se intersecta con esta, ¿no ven? Ahí está. Es esa recta tangente. Y si utilizo el mismo punto para esta otra, también voy a tener ahí. Eso es lo que encuentro con derivadas parciales. La misma definición. Es la tangente a la curva en un punto definido. Solamente que en este caso estoy tomando x constante y he encontrado esto, cuando derivo con respecto a y. Y cuando derivo con respecto a x, y se mantiene constante, ¿ven? Un valor de y igualito. Y me va a definir un plano, ¿no ve? Que va a intersectar a la curva. Aquí en este que les dibujé medios aras, ¿no ve? Aquí va a haber una curva, si quieren, aquí. Igualito voy a mantener x constante, y constante. Y voy a poder derivar. Entonces, la derivada para esta función, la derivada parcial de z con respecto a x va a ser, si es con respecto a x, y va a ser constante. Eso quiere decir que yo a y la voy a considerar como si fuese un número cualquiera. Es constante. Y derivo con respecto a x. La primera va a ser 18x al cuadrado. ¿Está bien, no ve? La segunda, todo lo que es constante prefiero separar. Y es constante 3y al cuadrado. Derivo x. La derivada de x es 1. Se queda así. Más 8y cuadrado. Derivo 8y cuadrado. Pero como y es constante, la derivada de una constante es 0. Nada. Voy a colocar. No se coloca normalmente, ¿no? Y del 2 también es 0. Estos dos obviamente ya no es necesario colocarlos. Entonces mi resultado había sido 18x al cuadrado menos 3y cuadrado. Listo, nada más. Eso es todo. Cuando derivo con respecto a y, x se va a mantener constante. Entonces la derivada de z con respecto a y. Ahora x se mantiene constante. Entonces el primer elemento, 6x al cubo, derivo 6x al cubo. ¿Cuánto es? 0. ¿Por qué? Porque x ahora es constante. La segunda, mantengo la parte constante. Derivo y.
2y. Perdón, esto no es y, disculpe, es x. La parte constante es 3x, ¿no ve? Derivo y, 2y. Más 32y al cubo, menos 0. Listo. Resultado, menos 6xy más 32y al cubo. ¿Se entendió? Y eso es todo lo que tenemos que saber de derivadas parciales. Exactamente como hacíamos antes. Todo ese concepto geométrico de derivación se mantiene, pero se mantiene en el plano de una x constante cuando derivo con respecto a y. Y se mantiene en un plano donde y es constante cuando derivo con respecto a x. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se entendió? Si han entendido, por favor, pónganme comprendido B. Inge, ¿podría repetirlo, por favor? Ya, perfecto. A ver, voy a tratar de hacer lo mismo, pero un poquito más claro. Tengo una función cualquiera. Estoy dibujando de esta manera porque es la más sencilla de explicar. X, Y, Z. Una porción de una función cualquiera en 3 dimensiones me daría una porción, una cosa más o menos así.